with a word of prayer. Vamos a empezar con una palabra de oración. Dear Lord, Querido Señor, as we try to understand the work before us, mientras tratamos de comprender el trabajo que tenemos frente a nosotros, we need to understand our present work necesitamos comprender nuestro trabajo presente and the events that are fulfilling before our eyes. y los eventos que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Help guide this movement Ayuda a guiar este movimiento through the many transitions that it needs to go through a través de las varias distintas transiciones por las que tiene que pasar individually individualmente and corporately. y corporativamente. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I have a quote on the board. Tengo una cita en la pizarra, Testimony to the Church, Volume 5. Testimonios para la Iglesia, volumen 5. We've got a problem with the translation. If you wait one moment. Tenemos un problema con la traducción. Esperen un momento. Someone lets me know when I can begin. Sure. Okay. So I've got a Spirit Prophecy quote on the board. 5 Testimonies, page 216 in the Tengo una English. cita en el pizarrón que es Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 216 en inglés, So 200 I en just want to español. read this. Así que voy a leer esto. It's a passage that I hope most of us are familiar with. Es un pasaje con el que espero que la mayoría esté In the familiarizada. movement, it's been studied and discussed many times. En el movimiento ha sido estudiada y discutida en muchas oportunidades. But perhaps it's a quote, like many other old quotes, that is no longer used. Pero quizás es una cita que, como otras antiguas citas o viejas citas, ya no están utilizadas. What are you doing, brethren, in the great work of preparation? ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Those who are uniting with the world are receiving the worldly mold. Los que se unen con el mundo reciben su molde. And are preparing for the mark of the beast. Y se preparan para recibir la marca de la bestia. Those who are distrustful of self, Los que desconfían de sí mismos who are humbling themselves before God se humillan delante de Dios and purifying their souls y purifican sus almas, by obeying the truth, obedeciendo a la verdad, these are receiving the heavenly mold son los que reciben el molde celestial and preparing for the seal of God in their foreheads. y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. When the decree goes forth Cuando se promulga el decreto and the stamp is impressed, y se estampe el sello, their character will remain pure and spotless for eternity. su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Now is the time to prepare. Ahora es el momento de prepararse. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. It will never be placed upon the forehead of the ambitious, Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos world-loving man or woman. y amadores del mundo. It will never be placed upon the forehead of men and women Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres of false tongues de corazón falso, or Engañoso. deceitful hearts. de corazón falso o All engañoso. who receive the seal Todos los que reciban el sello must be without spot before God, deberán estar sin mancha delante de Dios candidates for heaven. y ser candidatos para el cielo. Go forward, my brethren and sisters. Avanzad, mis hermanos y hermanas. I can only write briefly upon these points at this time, Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento, merely calling your attention to the necessity of preparation. y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de prepararse.
Search the scriptures for yourselves, Escudriñad las escrituras that por ye may vosotros understand the mismos, fearful solemnity of the present hour. a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Does anybody have any idea when this was written, when Testimonies to the Church Volume 5 is written, stroke published? ¿Alguien tiene alguna idea de en qué época, en qué momento es escrito Testimonios para la Iglesia, volumen 5? Anybody have an idea? ¿Alguien tiene una idea? If you put your hand up so I can focus and see. Levanten sus manos, así me pueden... So no one has any thoughts on it. Así que nadie tiene ideas o pensamientos al respecto. So it's in the 1888 history. Es en la historia de 1888. If that's the case, Si ese es el when caso, she says cuando the ella, solemnity of the present hour, la solemnidad de la hora presente, it's happening in the present for her. está sucediendo en el presente para ella. And is it reasonable to say that the hour she refers to is the dispensation that they are in? ¿Es correcto decir que la hora a la que se refiere es la dispensación en la que se encuentran? Would you be okay with that? ¿Estarían de acuerdo con eso? So if I say the hour, Entonces, si yo digo la hora, it means the dispensation. quiere decir la dispensación. Does anybody disagree with that ¿Hay idea? alguien que esté en desacuerdo con esto? ¿Con esta idea? So they're in the present dispensation, Así que están en la dispensación presente, which is solemn, que es solemne, and she says we need to search the scriptures y ella dice, debemos buscar en las for escrituras, ourselves escudriñar las in escrituras por order nosotros to mismos, make the necessary preparations para poder hacer la preparación necesaria, for the future. los preparativos She necesarios para el begins futuro. this statement. Ella comienza con esta afirmación. We have just cut into a long passage, Hemos estudiado un pasaje bastante largo, so it's at the top of this paragraph. así que es desde She aquí says, arriba, what are you un poco, doing que dice, ¿qué es lo que están haciendo? in the great work of preparation En la gran obra de la preparación, in the 1888 history? en la historia de 1888. What dispensation would you call that? ¿Cómo llamarías esa dispensación? How would you describe it? ¿Cómo la describirías? We know it's pre-Sunday law. Sabemos que es previa a la ley dominical. Or do we? ¿O lo sabemos, acaso? ¿Estamos seguros? Maybe it's post-Sunday law. Quizás es posterior a la ley dominical. Where would you place this on a line? ¿Dónde colocarías este punto en una línea? Tamina? ¿Tamina? Prior to the Sunday law. Antes de la ley dominical. Curtis? I'm asking about a line or terminology that we would use. Estoy preguntando por una línea o terminología que usaríamos nosotros. So Curtis says the agitation of the Sunday law. Curtis dice la agitación para la ley dominical. That's what this dispensation is in. Esto es lo que es esta dispensación. Anybody got a problem with that or ¿Hay alguien que tenga algún problema Fred? con eso? Sure, that's fine, but it's one that we use too. My question was to try to get us to understand where they would place this statement in our history. Mi pregunta es, ¿a dónde colocaría esta afirmación en nuestra historia? So would you be comfortable to place it in the agitation as well? ¿Estarían cómodos en colocarla en la época de la agitación también? Arian said yes. Arian dijo que sí. So does anybody else have any different position? ¿Hay alguien más que tenga una posición diferente? Or perhaps most of you don't have a position. O quizás muchos de ustedes no tengan una posición. So if we were to draw a line
Así que si fuéramos a dibujar una línea a very basic, simple one, muy básica, muy simple, and we called it the line of the 144,000, y la llamáramos la línea de los 144.000, we could populate that line podríamos poblar esa línea. Denisa, could you populate that line for us? Una persona del público sí podría poblar esa línea. You can get help, it's fine. (1989) 1989, 2001, 2001, Sunday Law, ley dominical, cierre de Puerta de Gracia, thank you. Segunda Avenida. Muriel, could you place the three angels, ¿Podrían colocar their los arrival, tres ángeles? Su llegada. please? So I'll put 1A here. Pongo 1A aquí. I'll put 2A here. Pongo 2A aquí. Segundo ángel. And I'll put 3A here. Y pongo 3A o tercer ángel aquí. Put your hand up if you disagree with that. Levanten sus manos si están en desacuerdo con esto. Okay, so some people disagree. Ok, entonces algunas personas están en desacuerdo. Put your hands up again if you disagree. Levanten sus manos nuevamente si están en desacuerdo. Okay, so several people disagree. Entonces, muchas Radka? personas están en desacuerdo. Where would you put 1A, 2A, 3A? ¿Dónde pondrían Just shout out. Show me with your fingers. solamente díganme con Radka? sus dedos? Radka? Yes. Just show me with your fingers which number. 1, 2, 3, 4, 5 for the first angel. Which number? Solo mostrarme con sus 1, dedos 2, 3, 4, or 5. en qué punto para el ángel. 1? Okay, so you agree with that. Entonces, para el primer ángel, el primero, Number ¿sí 2? está de acuerdo con eso? Para el segundo, Which number? ¿el segundo en qué número? For those online, they're consulting. Which you're not supposed to do. Which number? 1, 2, 3, 4, or 5 for number 2. ¿En qué número sería para el segundo mensaje? Para el segundo ángel. Are you going to come up? I'm going to come up. Just put it underneath here, wherever you want to put it. And what waymarks are these? Can I have a name for these waymarks? Pregunta qué hitos serían estos dos Names? las que posicionaba el segundo y tercer ángel. Raphiopanium or something else? You don't know? Entonces, Rafio, Okay. Panium, y So she thinks it's between 2001 and Sunday Law, but she doesn't know what the waymarks are. ella cree que está entre 2001 y la ley dominical, pero no sabe qué hitos son. Did I ask you who taught you this? ¿Te puedo preguntar quién te enseñó esto? Who was your teacher? ¿Quién fue tu maestro o maestra? Or is it like your group discussion? ¿O fue como una discusión de grupo?
Christian, you disagreed as well, yeah? I'll ask you next. Yeah, I want to know who themselves were. I taught you this. Okay, so Yo les he dicho esto. this is on me. Ok, esta está en I mí. won't go any further. So my vote's on the red. Así que mi voto está en el rojo. Christian? 1A is correct. 2A, correct. Pregunta a otra persona. 3A here. El primer ángel está bien, el segundo ángel también, el tercer ángel es aquí. By now we should start getting worried. Para este No momento one's following preocupados. the leadership. Haciendo el liderazgo. Or well, one person is. Who else Al menos una disagreed? persona está. ¿Quién más está en desacuerdo? Who was that, by the way? I've forgotten who that was. Who was the black? Muriel, thank you. So, who disagreed with Muriel? Mark? ¿Con quién está en desacuerdo Muriel? Just throw out the numbers to me, the way marks. Lánzame los números, los hitos. Just tell me 1A and give me the dates or the waymark numbers. Yes? Number 2? Okay, so you're here. So you're the same as Christian. Marca lo mismo Okay, que great. Cristian. Gabriela? Gabriela. Oh, like this. Estás como esto. Oh, you said between them. Ah, dices entre medio de ellos. Oh, here. So you're with Muriel Ah, and aquí. Mark. Entonces estás con Muriel y Mark. Christian. Oh, sorry, with Christian. Yes, sorry. Ahora con Cristian. Andreas, did you have your hand up? Who had their hand up? You disagreed with Muriel. Estás en desacuerdo con Muriel. Dice una persona del público. You're with the green one as well. Okay, so you disagree with Muriel. Estás con el Muriel, verde. and come back. You still firm? Yes? Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Just tell us the numbers, Raquel. Solo dinos los números, Raquel. Tell me where this one goes. 1A, where does 1A go? Dime dónde va Okay, este. so 1A is 1989. El 1A es 1989. So you don't know where 2 is. ¿No sabes dónde está el segundo? And 3? ¿Y el tercero? No, I want A, not E. Well, it might be, but tell us where you think it is. Dinos dónde piensas que está. Okay? And you don't know where, sorry, and you don't know where 2 goes. No sabes dónde. Okay. va el Anyone segundo. else? Ok, ¿alguien más? Nobody? Arian? ¿Alguien más? ¿Arián? Oh, okay, this one. Ah, ok, este. Okay. Janice? You're not sure? Not on any of them? ¿Estás You're seguro? not even sure of that one? ¿No estás Okay, seguro so de este? Denise is sure on that one Entonces el mío está seguro de and este this one. y este. Okay. So most people agree with 1A and 2A. Ok, la gran mayoría está de acuerdo con el 1A y el segundo mensaje angélico en esas fechas, Except me. excepto yo, aparentemente. And there's a disagreement on 3A.
Y hay un desacuerdo respecto a la Muriel, explicación de ese mensaje. is this standard teaching in your fellowship that 3A is at the Sunday law? Muriel, es una enseñanza habitual en tu comunidad que el tercer ángel sea la ley So if dominical. I to ask one of your other leading teachers, would you all come up with the same answer? Así que si yo les preguntara a tus otros líderes, ¿llegarían a la misma conclusión? Yes. Okay. Shemaine, you agree with that? Sí, Jimmy, ¿estás de acuerdo con esto? Okay. So I didn't intimate that you're a leading teacher, but that was a joke. English one. Okay. So the French are Me firm vamos on this, but everyone else disagrees. Los franceses confirman esto, pero los demás están en desacuerdo. Vadim? Which one? ¿Cuál? Okay. Ok. Thomas. With anything? Con nada. Okay, but you're firm on these two, Estás firme en but estas you're not dos. sure about the third angel. Pero no estás seguro acerca del tercer ángel. Okay. Pascal? Okay, Pascal, can you Pascal agreed with Muriel. Pascal está de acuerdo con Muriel As one of the leading teachers in France. como uno de los Tell maestros me your líderes de logic Francia. Dime tu lógica. of why the third angel arrives at the Sunday law and not before. ¿Por qué el tercer ángel llega a la ley dominical y no antes? Your model or your logic, Tu modelo, tu your lógica, reason. tu razón. So Pascal said it's based upon her reading of Spirit of Prophecy. Así que dice que está basado en su lectura del Espíritu de Profecía. And Christian said, based upon her reading of Spirit of Prophecy, it's here. Cristian dijo que basado en su estudio del Espíritu de Profecía es que es aquí. So we need a little bit of a more refined answer. Así que necesitamos alguna especie de respuesta más refinada. Who wants to offer one for 3A? Algo más refinado sobre todo por el tercer ángel. Who said that, Mark? So you're saying 3A is at the Sunday law? Está diciendo que Oh no, yeah, I want this es one. I en want la someone to dominical. defend this. Explain that. Ah, no quiero que alguien defienda esto, que explique Because esto. the French all seem to be consistent with that, and most everyone else disagrees with it. Porque los franceses, la mayoría son consistentes en esta idea, pero todos los demás están en desacuerdo. So I wanted the French to defend the logic for that. Así que quisiera que los franceses defiendan su lógica para esto. Who wants to have a go? ¿Quién quiere intentarlo? Oh, are you going to defend them or attack them? Because you disagree. ¿Vas a defenderlo o atacarlo? Before Arian speaks, you can't say it's here and then explain why they. Antes de que hable, no puedes decir que esto está aquí y luego... Okay, I'll go with Shemaine. Tell me why the third angel arrives at the Sunday law. Dime por qué el tercer ángel llega a la ley dominical. Revelation 14:9. Apocalipsis 14:9. Revelation what? Apocalipsis ¿cuánto? 14:9. So there's a chapter in Great Controversy called the Great Warning. Y hay un capítulo en el conflicto de los siglos And llamado based upon your reading of these, La you Gran place the Advertencia. arrival at the Sunday law. Y basado en tu respuesta respecto a esto,
tu consulta de respuesta en la ley dominical se basa en esto. I was a bit tricky because Christiane is obviously French. She Sí, un disagrees poco with that. tramposo porque Cristian es francesa y está en desacuerdo con eso. Why is this wrong, Christian? Porque es que esto está mal, Cristian. Why is this wrong? Don't tell us why you're right. Tell us why they're wrong. ¿Por qué esto está mal? No nos digas por qué esto está bien, dinos por qué esto está mal. To place what? I don't care about E, I want A. So Christian was saying she was speaking about the empowerment of the third. And I said, let's stick with the arrival. Está hablando acerca del empoderamiento, pero yo Because it creo que becomes dangerous pues se vuelve if peligroso we work backwards. si vamos hacia atrás. So tell me why this is wrong. Así que dime por qué esto está mal. The third or the threes? The third or the three? El tercero o el Because of the work of the third angel, porque el trabajo del tercer ángel, the work of the third angel has to finish. You're still going to 3E with all your arguments. eh, porque el If I follow tercer your ángel tiene que logic, terminarlo. Si sigo tu lógica, you've got 3E here. tienes el empoderamiento del tercer ángel aquí, No? ¿no? Where's your 3E? ¿Dónde está tu empoderamiento del Here. tercer ángel? Aquí. So harvest is here. Entonces, ¿cómo es que está aquí? It finishes before harvest. Termina Where? antes de la At the cosecha. Sunday law. ¿A dónde? Aquí en la vida dominical. So you said the third angel finishes or empowers at the. Dice que el tercer ángel termina o se ve empoderado. Okay. So you want to put 3A here, 3E here, and De acuerdo. 3E it swells into a loud cry. Entonces quieres poner el tercer ángel aquí en 2001, Oh, so you're not sure now. en el dominical, y que llega hasta el alto clama. Arian, you had it here? Arian, ¿tú tenías aquí? Tell me why they're wrong. Diga por qué están equivocados. Yes? Oh, sorry. Sí, o I was disculpa. waiting for him to finish his thought. He says in Millerite history, the third angel of the message arrives on October 1844, Dice que en la historia milerita el tercer ángel llega en octubre de 1844 and the Sunday law is 1850. y la ley dominical es Therefore, the 1850. third angel arrives before the Sunday law. Por lo que el tercer ángel llega antes de la ley dominical. That's his argument, his defense. Ese es su argumento, su defensa. Where did you get that from? ¿De dónde Arian? sacaste eso? So Arian said he gets that from Spirit of Prophecy Él dice que saca esto del espíritu de profecía and our construction of their line. y nuestra construcción de su línea. So for a Millerite, Entonces, para los mileritas, is October 22nd the third angel's arrival or the close of Entonces, probation? es el 22 de octubre de 1844 cuando llega el tercer ángel. Okay. De acuerdo. So Ellen White says October 44 is the arrival of the third angel.
Entonces Ellen White dice que en octubre de 1844 es la llegada del tercer ángel. And does she say that 1850 is a Sunday law? Y dice que 1850 es la ley dominical. Or we can infer that. O podemos inferir eso. But your argument is Pero tu argumento es that even if it's 1888, que incluso de que sea 1888, that it's still before the Sunday law. sigue siendo antes de la ley dominical. Is that correct? ¿Es esto correcto? But whatever you do, the arrival is before any Sunday laws that we could think of. Pero hagas lo que hagas, la ley dominical está antes de lo que estamos pensando. Curtis, Curtis, go ahead. adelante. Oh, I'll wait a second. I want him to finish his thought, then I'll do it in English. Quiero terminar su pensamiento y luego lo diré en inglés. So for Ellen White, Entonces, para Ellen White, she's living in one history, ella está viendo en una historia and she's not going to cut or chop her line in the way that we do it. y ella no va a cortar o partir su línea de la forma en que nosotros lo hacemos. And carry on your thought. Continúa con tu pensamiento. So wherever we put the date for the Sunday law, Así que donde sea que pongamos la fecha para la ley dominical, the third angel arrives in October el 44. tercer ángel llega en octubre. And Ellen White's never said that that is a Sunday law. Y Ellen White nunca dijo que esa sea una ley dominical. If you're in that year, Si estás en ese año, it's not the third angel no es el arrival, tercer ángel, because they see it as either the second advent or the close of probation. They view it differently. porque ellos lo ven como la segunda venida o como el cierre de puerta de gracia. Ellos lo ven diferente. But Ellen White looks back on it. Pero Ellen White mira hacia atrás en ello. Why is this the arrival of the third angel ¿Por qué esta, conceptually? porque esta es Curtis? conceptualmente la llegada del tercer ángel? Curtis. So you say the truth is opened up to them. Dice que la verdad es abierta hacia ellos, para ellos. What truth? ¿Qué verdad? The truth of the Sabbath. So the Sabbath truth is opened up. Es la verdad del sábado es abierta. I'll put the sanctuary then if that helps you. Pondré el santuario, si es que eso te Sorry. ayuda. Does anybody have a quote for this? Arrival of the third angel is October ¿Alguien tiene una 44. cita para esto de que el tercer ángel está en octubre de So 1844? I want to come back to the French members. They're showing you an argument from Millerite history that it's pre-Sunday law. Voy a volver a nuestros hermanos franceses que les estamos dando con citas y con estructuras de que es previo a la ley dominical. Tamina, you had something to say earlier? ¿Tenían algo para decir antes? We can go back. Vamos a ir al My lado question atrás, is, ponemos atrás. which one is the correct? Mi pregunta es, ¿cuál es la correcta? This is the arrival of the third angel. Esta es la llegada Tell del me tercer why. ángel. Dime por qué. There was a time where we realized that the second and the third angel, they come on multiple lines, they come at the same way marked together. Hubo un Just momento give en us que nos dimos one. cuenta de que el We segundo don't y tercer want ángel multiple. venían al mismo tiempo juntos. Remember Christ's baptism. Recuerdo, por ejemplo, el bautismo de Cristo. Christ baptism. So Christ baptism is going to mark out that the second and the third arrive at the same time. Entonces, el bautismo de Cristo va a mostrar que el segundo y tercer ángel llegan a la misma vez, al mismo tiempo. Don't ask me to defend it. No me pidas defenderlo. Don't defend that. No lo defiendas. So I can't go any further because you won't defend it. No puedo ir más lejos porque So tú no lo why defendes. do we have such a big difference? Entonces, ¿por qué tenemos una diferencia tan grande?
Muri, did you give your reason for why it's the Sunday law? I don't think you did. Muriel, dice tu razón por la cual es en la ley dominical. No creo que no creo que lo hayas hecho. Calus 14, effectivement. Ah, you had to translate for me. Qui c'est qui traduit? Because for me, comment je m'arrête? I stop in the Revelation 14 Porque and en after Apocalipsis 14 y in luego the great controversy, the 38th chapter. en el capítulo siglos, capítulo 38, That's this one? The final, Oh, the final warning. Is that the great warning? en la yes, the advertencia, great warning. And you're going to read la something for us? advertencia, la advertencia final. Yes. 605 on Oh, two. got a page. Página And for me, 105, creo que en inglés. and for me, I can't accept, enfin, I don't understand the line with the third angel in October 44 and the Sunday law after, because for me, Y yo no entiendo la corrección del tercer ángel en octubre de 1844. Porque You para don't mí, understand. Tell me what you do understand. No, not oh, okay, tell me what dime lo you que tú sí do comprendes. understand. No lo que and no. I give you my answer. Ok, te daré mi respuesta. So you've quoted some reference. Yeah. Do you mind paraphrasing where you read that it's at the Sunday law? Has dado varias Alors, referencias. c'était quoi, là? ¿Puedes decirnos qué es lo que tú lees para decir que esto es en la ley dominical? When I read this paragraph, I understand that the third angel arrived at the Sunday law. Cuando leo estos Y- párrafos, entiendo que Just Gracias, que llega paraphrase muy where she complicado. says that. ¿puedes parafrasear lo que dice eso de ella? The last sentence. Es en la última oración. Carry- you got to tell me what you see in the paraphrase. Deja decirme lo que Está bien. tú ves y parafrasearlo. I can't speak French. I don't mind if you do it in French, but tell me someone have to translate it for me. No me molesta si alguien lo Or if dice you give us a en inglés, reference, I pero can find it in díganlo más a mí. English. Ouais. Búscame. Voilà. Ou Vadim, tu traduis? Non, alors je vais le prendre en français. Voilà. Parce que quand il dit que l'observation du sabbat, elle met en lien l'observation du sabbat She's putting link the Sabbath observation avec le troisième ange. with the third angel. C'est pour ça que je fais le lien entre l'arrivée du troisième ange et la loi du dimanche. That's why I'm doing the link with the arrival of the third angel Parce qu'elle and the Sunday law. Parce qu'elle dit la question qui va venir pour obliger l'observation du dimanche va être agitée. Juste avant, elle parle. Voilà. des- Et au début, And because she said the questions that makes je peux le agitée, dire en anglais? yes, Yeah. Where? It's a question of- But as the question is enforcing Sunday observation, is widely agitated, the events are looked doubted and disbelieved. He seemed to be approaching. paragraphe, elle parle du troisième ange. And at the beginning of the paragraph, she's speaking of the third angel. Is everybody persuaded by that argument? ¿Persuadidos no? por este argumento? So Curtis says that's not a persuasive argument. Por eso dice Why? que esto no es un argumento persuasivo. ¿Por qué? Because the sentence that she read, Give us it in English, the reference. the GC 605 paragraph 3, No lo es. says as the question of Sunday service is approaching and is being agitated. One second, I'll find it. Habla and de, I'll de read it. la cuestión Okay. del sábado siendo agitada. So Sí, we eso es disagree in 5.3. how we read Great Controversy, chapter Okay. 38. Estamos de the acuerdo sobre final cómo se warning. lee el conflicto de los siglos, capítulo 38, la advertencia final.
605, paragraph 3. Es GC 605. What dispensation is this in, Muriel? ¿En qué dispensación está esto, Muriel? It's context. What dispensation is that in? En contexto, ¿en qué dispensación está esto? Por las dudas, en español es 591.3 CS. Pre-Sunday law or post-Sunday law? ¿Esto es previo a la ley dominical o posterior a la ley dominical? Before? Okay, so before. ¿Previo? Perfecto. Antes, So do you entonces, agree before? So we ¿Estás all de acuerdo agree con que this is antes? before. Entonces estamos de acuerdo de que es antes, es anterior. So this is before the Sunday law. Entonces esto es anterior a la ley dominical. And she says before in the past, Y ella dice antes, en el pasado, those who taught the third angel's message aquellos que enseñaban el tercer mensaje angélico were considered to be crazy people. eran considerados como alarmistas. Their o locos. predictions were not believed. Sus predicciones no eran creídas. Then it says, but as the question of enforcing the Sunday observance Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, enforcing Sunday, el enforzamiento del domingo, perdón, which is widely agitated, es ampliamente people agitado. now start believing it. La gente comienza a creerlo. Then it says, and the third message will produce an effect which it could not have had before. Y dice que el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. So Muriel, it said the third angel could not have produced this effect before, Entonces, Muriel, esto dice que el tercer ángel no podría haber. el is tercer that ángel no podría because producir it un didn't mensaje exist before, or it couldn't potente do antes. something before when it existed? ¿Se refiere a que no existía antes o era porque sí existía pero no tenía ese poder? Because your logic has said this, Tu lógica dice esto. before Sunday law, there is no third angel. Antes de la ley dominical no hay tercer ángel. It's not there. No está allí. Here on earth, it's in heaven. No está aquí en la tierra, está en el cielo. So if it hasn't even arrived yet, Entonces, si todavía no ha ni siquiera it arribado, could no never sea, have done a work. nunca podría haber realizado un trabajo. And yet her statement says Pero aquí la afirmación the dice third angel will produce an effect que el tercer ángel va a producir un efecto that the third angel couldn't have produced before. que el tercer ángel no hubiera podido producir antes. So if the third angel wasn't there, how could it have ever produced an effect? Entonces, si el tercer ángel no estaba allí antes, ¿cómo siquiera podría haber producido un efecto? Does that logic make sense, even if you disagree with it? ¿Acaso esa lógica tiene sentido, incluso si estás en desacuerdo con eso? Your logic. Okay, so is that how you're reading it, Curtis? Es esta la manera que If you tú lo read her discutes. statement, Si lees su afirmación, even though she doesn't say it explicitly, a pesar de que no lo diga en forma she explícita, infers ella infiere that the third angel was here before. que el tercer ángel estaba aquí antes. And when I say before, Y cuando digo antes, Muriel, what is it before? Before what? Muriel, ¿a qué se refiere con antes? ¿Antes de qué? Ben, Sunday law, justement. So Muriel says before the Sunday law, Entonces, Muriel dice antes de la ley dominical. and Curtis says before. Y Curtis dice antes Before the Sunday law. de la ley dominical. I don't remember. Lo siento, no I said recuerdo. she just says could not have had it before, and I said before what? So Y two Sunday laws. entonces ella dice que tendría que haber One llegado moment. antes, pero se dice así Is antes. Arian here Entonces, or Mark? Before what is the before? Before what? Mark, ¿a qué se refiere con antes? ¿Antes de qué? Already said. Before what, Mark? ¿Antes de qué, Mark? You say Sunday law as well. Sunday law as Antes de well. la ley dominical. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? Are you going to say before what? ¿Y tú querías Before decir what? antes de qué? ¿Antes de qué? October 2020.
Because the third angel, when Ellen White wrote this quotation, it was in 1911 or 1888. So, and she placed already the third angel in October 22, 1844. So maybe she's referring to this, the arrival of the third angel at this time period. I don't know, but maybe. It seems to me, Shemaine, that you've moved away from this model. Me parece que Shimei se ha I can't movido, see. se ha alejado de este You've modelo. moved away from the third angel at the Sunday law. You're bringing it back. Lo ha sacado al I tercer ángel just de answered y lo ha the llevado hacia atrás. question. You said before what? So I said, if I follow the logic of Ellen White, Ha all dicho que ha sido antes she's de qué? coming through all the history, Miller read until 1911. Digo, Okay. la lógica de Ellen White, que Jonathan, es una historia do you have millerista, any? al momento de Have you been 1824. following through? Jonathan, No. Okay. Lizanne. Lisanne. I think this sentence says, oh, sorry. I think the sentence says there's agitation of the Sunday law, and before this agitation, it could have not had his power. So tell me what the before is. Before what? Before the agitation of the Sunday Before law. the agitation. So Dime that's what antes de Curtis qué. has been. Dice, antes de la agitación de la ley dominical. Eso es lo que Curtis ha estado tratando de decir. That's what Curtis has been desperate to say. Es lo que Curtis ha estado desesperado por decir. I want us to read carefully, if you're able to. Quiero que lean con cuidado, si pueden hacerlo. I agree with Lizanne that the before is not before the Sunday law, it's before the agitation of the Sunday law. Y yo estoy de acuerdo con Lisanne que el antes no se refiere a antes de la ley dominical, se refiere a antes de la agitación de la ley dominical. Lizanne said if you read the sentence, Ella you dice can que see si se lee la oración, contextually she means before the present time. ella se refiere a antes del tiempo presente, Not before a future event. no antes de un evento futuro. So she's already marking, I think Lizanne is saying, that the third angel arrives before the agitation. Así que ella está marcando que el tercer ángel llega antes de la So agitación. if you can see that, Muriel, now that you're rereading it, Así que si puedes ver esto, Muriel, ahora que lo estás releyendo, can you see that she says before the agitation, puedes ver que ella dice antes de la agitación. third angel was weak, El tercer ángel era débil, but now the agitation has come. pero ahora ha llegado la agitación. Now the third angel is beginning to be believed, Ahora el tercer ángel está comenzando a ser creído separate to what will happen in the Sunday law history. por separado de lo que va a ocurrir en la historia de la ley dominical. Tell me your thoughts, Muriel. Dime tus pensamientos, o tus ideas, Muriel. So if I understand what you say, Si entiendo lo que has dicho, that that means the third angel eso quiere decir que el tercer ángel arrived llegó, before the llegó agitation. antes de la agitación. That's what Lizanne said. Eso es lo Yes. que Lisanne dijo, sí. That's what you Do- said, yes? Mike. I think before the agitation, the third angel could not have had this effect that it now Yeah. has. So it kind of arrives with the agitation. Creo que antes de la So agitación, then it has its el effect. ángel había podido tener este efecto. At Entonces, that llega la moment, at agitación y aquí least. tiene ese efecto. If it hadn't arrived ese before the momento al menos. agitation, had Then it it would, okay, it would just before the agitation. Ok, tendría que haber llegado I don't care antes how de la agitación. before, it's before, No importa qué tan antes de because la otherwise you agitación, es become antes. logically inconsistent. De lo contrario, So, te vuelves Lisanne has lógicamente agreed. inconsistente. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, The third angel arrives before agitation, el tercer ángel llega antes de la agitación and before that, y antes de eso couldn't do anything puede hacer algo, because external events porque los eventos externos didn't verify the third angel's message. no verifican el tercer mensaje angélico. She didn't quite say it that explicitly, but I'm adding. Ella no lo dijo en forma tan explícita, pero estoy agregando a eso. Muriel? Muriel, Where is the agitation? ¿dónde es la So- agitación? The agitation ¿Dónde está la agitación? is here before the Sunday law. La agitación está aquí, antes de la Really? ley dominical. I'm not trying to create a waymark. Oh, Yo estoy tratando de You crear gave me esto. this reference, Ustedes me han dado esta referencia and several people, y muchas personas, not me, no yo,
Several people put this reference here Muchas personas pusieron esta referencia aquí, without marking what it is in our literal history. sin marcar lo que es en nuestra historia literal. And they have said, Y ellos han dicho, if that's the agitation, si esa es la agitación, the third angel arrived before that. el tercer ángel llegó antes de eso. Now, the agitation could be here. I don't know. Entonces la agitación podría estar aquí, no But lo it's sé. definitely before the Sunday law. Pero definitivamente está antes de la ley dominical. And I guess they might argue Creo que the third ellos cannot pueden decir arrive before the second arrives, que el tercero no puede llegar antes que el segundo. which means that the third has to arrive in the 2001 to Sunday law dispensation, Lo que quiere decir que el tercero tiene que llegar entre el 2001 y la ley dominical, en esta dispensación, but it was here before the agitation. pero estaba aquí antes de la dispensación. I think that's several people's arguments. Creo que ese es el argumento de múltiples personas. So what do you think, Muriel? Así que, ¿qué es lo que piensas, Uriel? I'm not asking you to agree because you need to think about it, but do you see the logic? No estoy pidiendo que estés de acuerdo, porque tienes que pensarlo, pero ¿ves la lógica? So you see the logic, Así que, ¿ves la lógica? and the logic is based upon the reading of that passage that you gave to us. Y la lógica está basada en la lectura de ese pasaje que nos diste. And these other people have read this differently to how you had read it before. Y todas estas personas lo han leído de forma diferente a como tú lo has leído antes. But if I understand you correctly, when you read it now, you can see their perspective. Entonces, si lo estoy diciendo de forma correcta, si lo lees ahora, puedes ver su perspectiva. Is that fair enough? ¿Es eso justo, Vadim, Vadim? when I asked you earlier, Cuando te pregunté antes, you said you take the French position, dijiste que tomaste la posición francesa and I wasn't sure if that was the green one or the black one. y no estaba seguro si esa era la I gave you the benefit versión of the verde doubt. o la versión negra. Te daré el beneficio de la duda. After listening to Muriel's testimony now, Después de escuchar el testimonio de Muriel, where would you place the third angel? ¿dónde colocarías al tercer ángel? It depends. Depende. Go ahead. He said it depends. Adelante. Dices que So, depende. to make it short, we will it comes before the Para hacerlo agitation. corto, viene antes de la agitación. Okay, so if it comes before the agitation, do I need to repeat if you're on the mic? Ok, viene antes de la agitación. What? ¿Necesitas Do I que need to lo repeat repita? what you said if you're speaking? on the If mic? I speak in Lo- English, it's lo que okay. dijiste Okay, so en you el can micrófono, translate está straight. bien. Lo dije en inglés. Can it come before the second? ¿Puede venir antes del segundo? It's not logical if it comes before the second. No es lógico si viene antes del segundo, Because then it would be the second. porque entonces este sería el segundo, Obviously, the obviamente. third is in. No, Third is the third because it comes after the second. El tercero es el tercero porque viene después del segundo. yeah, logically. Okay, Sí, so lógicamente. it has Ok. to be in this dispensation, Entonces Yes. tiene que estar en esta dispensación and its arrival is before the agitation. y su llegada es posterior a la It seems agitación. so. Sí, parece. So you've just agreed with everyone else now. Así que pasas a estar de acuerdo con todo el resto. Okay. Ok. Does anybody have any thoughts or comments? ¿Alguien tiene algún pensamiento, alguna idea, algún comentario? Can I ask a question? You can ¿Puedo hacer una pregunta? once Sí, puedes. Una. Once? Okay. because I didn't Yeah. ask them ask before. How does this work with, as I understood it, it was like Elder Jeff was the first angel and he started in 1989 and then the second is you and the third is Elder Tess, but then wouldn't it be like the second Entonces, ¿cómo es la 2012 relación de and esto the con lo que third decía la señora Jeff, 2018? de ser el primer ángel? So the question is, Parminder el segundo y es el tercero. how do we place these models in reference to human beings? Entonces, la pregunta es cómo colocamos este modelo en relación con los seres humanos. Elder Jeff, myself, and Tess. Y la señora Jeff, yo y And la señora Tess. I don't know. Y yo no lo sé. This is why I take no questions because I don't know the answers. I'm afraid. Entonces, es por esto que a veces no tomo unas preguntas porque no sé las respuestas. Any other thoughts or comments? ¿Algún otro pensamiento o comentario?
Tamina? Tamina. Just because we know 2014 was the son-in-law. We would know that the third angel at least would have had to come before 2014. Sabemos que el tercer ángel, como la ley dominical no está en 2014, sabemos que tendría que haber llegado por lo menos antes de 2014. On which line? ¿En qué línea? Not on this line. Not on that First line. So your statement is, I think, redundant. Creo que tu Okay. afirmación es redundante. Ok. Unless you're saying that because you haven't proven anything by that statement. A menos que, porque no has probado nada con esa afirmación. I don't think you can put a 2014 Sunday law here and use it as an argument. No creo que puedas poner un hito de 2014 aquí y utilizarlo como un argumento. That's 144,000, but she's correct if you're looking at the cruise line. And It he was just 144,000. questioning a piece of logic that you used. Estaba simplemente dando una porción de la lógica que utilizaste, Which was the sequential nature of 1, 2, 3. que era la naturaleza secuencial del 1, 2, el 2 y el 3. And the inference was that it has to come after 2. Y la inferencia era de que tenía que venir después del segundo. And if you do that, then green is also wrong. Y si hacías eso, entonces Karina también está equivocada. Because También, if it's sequential, 3 comes after 2, not 1. You don't count 1, porque es secuencial, 2, 3 like at the same point. vienen 1, 2 y 3 no vienen al mismo punto. If you use that logic. Si utilizas esa lógica. Do you understand what he said? He's arguing that the second and the third arrive at the same time, so it's not sequential. Gabriela está discutiendo de que el segundo y el tercero vienen al mismo tiempo, por lo tanto no es secuencial. The only reason I would argue against what you've just said La única razón por la que discutiría con lo que tú has dicho is if you go to Revelation 14, es que si vas a Apocalipsis 14, it says the third comes after. dice que el tercero viene después. And I think you can actually work a pretty good logic to actually explain this apparent discrepancy, which is not one. Y creo que podrías encontrar una lógica para explicar esta aparente discrepancia, lo cual But no es, that's for another time, I think. pero esa es para... esa es para Anyone otro else? momento, creo. Someone had their hand up or Muriel, sorry, ¿Alguien yes. más? ¿Tiene Someone la pass the mano atrás? microphone to him. Perfecto, ¿puedes pasarle el micrófono? Is the Sunday law arrive after the agitation? Se encuentra la ley dominical, llega después la ley dominical después de la The question agitación. is, does the Sunday law arrive after its agitation? No, Exactly. is a development. Is my development. Is the beginning of my phrase. It's a It's not a statement? question. Okay, so the Sunday law arrives after the agitation. Entonces la ley dominical Statement. llega después de la agitación. Yes. Esto es una afirmación. So it cannot arrive in 2001. Entonces no puede llegar en What 2001. cannot arrive in 2001? The third angel. ¿Qué no puede llegar después de 2001? En 2001, el tercer ángel. Why can't it? ¿Por qué no puede? Because you put the hesitation just before the Sunday law. Porque ponen la agitación justo antes de la ley dominical. And Y you've said agitation, Sunday law, agitation, third angel. entonces es agitación ley dominical, agitación tercera. Oui? She said Oui. agitation, Sunday law, Ella no, dice agitación, in sequence. No, just as a ley statement, dominical, en secuencia, esta es una afirmación. not then, just agitation and Sunday law. Dice agitación y luego ley And dominical. then she said, Y luego dijo, like it was the same statement, como si fuera dentro de la misma afirmación, agitation and third angel. agitación y tercer ángel. And it sounds to me that you're saying the third angel and the Sunday law become synonymous. Y me parece a mí que estás diciendo que la ley dominical y el tercer ángel se vuelven sinónimos.
And I think 605 says they're not synonymous. Y creo que el párrafo 605, la página 605 dice que no son sinónimos. So either I don't understand your point or I don't agree with it. I'm not sure which. Entonces, o no entiendo tu punto o no estoy de acuerdo con él. No sé, no estoy seguro de cuál de las dos cosas es. I don't understand why the third angel is in 2001. No entiendo por qué el tercer ángel se encuentra en 2001. Because you say, Because you say, I understand, you say that the hesitation is after Porque está diciendo que la agitación es después. the Sunday law. You cannot have. let me finish. Oui, mais là. I didn't say Yo no dije. it was how people read GC 605. Es como la gente leía el conflicto de los siglos, página 605 en inglés. Lisanne said, Lisanne dijo, here aquí is agitation. está la agitación. And she said the third angel came before. Y ella dice, el tercer ángel vino antes. That's just her reading. Esa es solamente su lectura. So if you read it differently, Entonces, si lo lees de forma distinta, that's fair enough. me parece justo. But she hasn't used any logic. Pero no ha usado nada de She's just lógica. used grammar. Ella no usó lógica, ella usó gramática. And the context of the passage, I think that's how she's approached it. Y el contexto del pasaje, creo que esa es la forma en que ella se aproximó a este. So I guess I'm not 100% clear which bit you disagree with. Entonces no estoy 100% claro con qué porción estás en desacuerdo. Okay, because what she has not done, she has not taken a concept or a model. Bueno, es porque ella no ha tomado un concepto o un modelo. She'd have to do that afterwards, Tendría que hacerlo después, because on the testimony of two, something is established. para que el testimonio de dos algo sea establecido. What she did is just a thus saith the Lord, Lo que ella hizo es un así dice el Señor, literal reading of a literal passage. una lectura literal de un pasaje literario. That's my characterization of what she did. Esa es mi caracterización de lo que ella hizo. How would you describe it, Lisanne? Similarly or differently? ¿Cómo lo describirías tú, Lisan? ¿De forma similar o de forma diferente? Yeah, just grammar, just taking the sentence and see what it says and where the before is pointing to. Es especialmente gramática, fue seguir la lógica del texto y ver hacia dónde apuntaba. And I think Curtis did the same. Creo que Curtis hizo lo mismo. He just read the words and he reads it differently to you. Solamente leyó las palabras y lo leyó diferente. So if you're going to take a second testimony or a second witness, where would you go? Así que si quisieran tomar un segundo testimonio, un segundo testigo, ¿a dónde irían? Someone said something? ¿Alguien dijo algo? So someone said the Bible. Where in the Bible? ¿Alguien dijo la Biblia? ¿Dónde en la Biblia? We'll go to 2016, 9/11. Vamos a ir a 2016, al 9/11. That was the date, yeah. Esa era una fecha, sí. You go to the wheat and the tear study. Vamos a ir al estudio del trigo y la cizaña. And that passage has been studied extensively. Y ese pasaje ha sido estudiado en forma extensa. Tamina, what does that study show us with respect to these Tamina, angels? ¿Qué es lo que nos muestra este estudio respecto a estos ángeles? Where'd you put 1, 2, 3 according to this study? ¿Dónde pondrías el 1, el 2 y el 3 de acuerdo con este estudio? It depends on the work they do. Oh, just tell us where they go. ¿Me contestas el estudio? The Solamente first dime angel cuándo. 1989 to 9/11. El primer ángel de 1989 a 2001. Second, The second at 2001. El 2001. segundo en And the 2001. third also 2001. Y Okay. el tercero también en 2001. So that's a 7-year-old study, Entonces, ese es un estudio de hace 7 años, which has this green here. que tiene este verde aquí. Um,
So maybe people should revisit the study of Matthew 13 Así que la gente quizás debería revisitar el estudio de Mateo 13 with respect to the arrival and the empowerment. con respecto a las llegadas de los mensajes y sus empoderamientos. I'll bring this subject up again tomorrow Voy a traer este asunto to nuevamente see if we've mañana come into alignment, all of para ver us, si hemos logrado alinearnos. so that you have some time to think about it. Así que tienen algo de tiempo para pensar al respecto. I want to apologize to Radka Quiero disculparme con Rebecca for teaching her this, por enseñarle esto, because I don't agree with that. So I said something funny. I'm sorry. porque no estoy de acuerdo con eso, así que quizás dije algo quizás chistoso y me disculpo. So that I've taken the red off. Así que he quitado. So the reason I wanted to discuss this was 5T 216. Entonces, la razón por la que quería ver esto era por Testimonios para la Iglesia, tomos And what 5, did that página say? 216. ¿Y qué es lo que esto decía? So it says, what are you doing Dice, ¿qué estás haciendo in the great work of preparation? en la gran obra de preparación? Is this pre or post Sunday law? ¿Esto es previo o posterior a la ley dominical? Pre. We Previo. know it's pre because no Sunday law has been issued in the United States when this was written. Sabemos que es previo porque la ley dominical no ha sido tratada al momento en que esto es. So we know escrito. that it's pre-Sunday law. Así que sabemos que es previo a la ley dominical. Everybody who's united with the world, Todos los que están unidos con el its mundo, perspectives, con sus perspectivas, they're going to receive the worldly mold. They're going to be Vale. molded in the same mindset as the world. van a recibir el molde del mundo. Van a recibir su molde. Preparing for the mark of the beast. Su marca, para la marca de la When's bestia. the mark of the beast? ¿Dónde está la marca de la When? bestia? ¿Cuándo? Where do you place the mark of the beast? ¿Dónde la colocas? Sunday law, Sunday law, En la ley dominical. after the Sunday law. Luego la ley dominical. So not at the Sunday law, but sometime afterwards. Así que no en la ley dominical, pero en un momento Progressive? posterior. Progresivo. So where would it begin, the mark, Entonces, if it's ¿dónde progressive? comenzaría, la marca si es progresiva? Že to je období, progres nedělníka. I understand it's progressive. Entiendo que sea progresiva. I want to know where you begin the progression. Quiero saber dónde comienzas con la progresión. Kedy, no. Na tom milníku. At the waymark. Which one? En la cita, en el hito. ¿En cuál? No, nedělní zákon. Sunday law. Sunday law. Okay, so Sunday law, En la ley dominical. Ok, en la ley dominical. Pascal, Pascal, mark of the beast. la marca de la bestia. I think it is a progression, but I don't know if I am right, but I think it's begin a little bit of before the Sunday law, but So the mark of the beast is before the Sunday law. Entonces, la marca de la bestia dice que because está it is a antes de la ley progression and it is a processus in the development of the character. I don't know if I am right, but Sylvia? Silvia. Sylvia. Oh, and maybe I've got your name wrong. I'm sorry. Sylvia. Pero tenía otro nombre, me disculpo. La loi du dimanche aussi. La ley dominical era aquí. Sunday law. La ley dominical. So does anybody disagree with Sunday law, Entonces, ¿alguien está en desacuerdo con la ley dominical? except perhaps Pascal? Entonces, es absoluto que sí. Rodolfo? 1 second. 1 second. Kommt es ja noch, ne? Das Sonntagsgesetz bei den 144.000 kommt ja noch.
Are you not just able to tell me the waymark when the mark of the beast arrives? Pues, ¿no puedes simplemente decirme el hito en el cual la marca de la bestia llega? Das ist ja schon bei den Priestern 2014. It already arrived for the priests 2014. This is not the Llegó a line los of the sacerdotes priests. en 2014. Das ist nicht Esta no es la línea de los sacerdotes. It's line of the 144,000. Es la línea de los 144.000. This line, where's the En esta mark of the línea, beast? ¿dónde está la marca de la bestia? Auf dieser Linie ist am Sonntagsgesetz. Aber Sunday wir law. sehen es ja schon vorher, weil wir ja Priester sind. Because we already see it before, Ya la but vemos we already antes. see it before because we are the priests. Ya la hemos visto antes porque Wie es somos anschwillt. sacerdotes. We see before how it swells because we are the Wir haben priests. doch schon Ereignisse cómo avanza porque somos los 2014, wo sacerdotes. Sonntagsgesetz. We already had Sí. several You can't- events in You 2014. can't do what you're Tenemos doing. varios intentos en 2014. Um, No puedes hacer lo que estás haciendo. You can't take another line, No puedes tomar otra línea which is smaller than this one, que es más pequeña que esta, or a fractal, o un fractal, and superimpose that, y superponerlo, and then create waymarks on this line in the way you're doing. y luego crear hitos en esta línea de la forma que tú lo estás haciendo. There is no line of the priests, No hay línea de los sacerdotes, only this one. solamente está esta. Ellen White makes a statement, Ellen White hace una afirmación which she will talk about the 144,000 like we do. en la cual ella hablaría de los 144.000 de la forma en que nosotros lo hacemos. All she doesn't know is these two dates. Todo lo que ella no sabe son estas dos citas, estas dos fechas. She knows all of these three events. Ella sabe, conoce estos tres So when eventos. she speaks of the mark of the beast, Entonces, cuando ella habla de la marca de la bestia, I think you said she speaks of the Sunday law. yo creo que ella está hablando de la ley dominical. I think he said that she speaks of the Sunday law. Creo que está diciendo que ella habla de la ley dominical. So Bien. we all agree it's the Sunday law. Entonces, estamos de acuerdo de que es la ley dominical. Those who are distrustful of self, Aquellos que desconfían de who sí mismos, humbled themselves before God, se humillan delante de Dios purify their souls. y purifican sus almas. What is their soul, by the way? ¿Cuál es qué es su alma? She Ya que says, purify your soul. What is your soul? dice, purifica tu alma. Character. ¿Cuáles son nuestras almas? El carácter. Okay, so people are saying characters. Porque la gente está diciendo carácter. We'll go with that. Vamos a ir con eso. By obeying the truth, Al obedecer la verdad, they're receiving the heavenly mold ellos están recibiendo el molde celestial and preparing for the seal of God. y se preparan para tener el sello de Dios en su So frente. where do you mark the seal of God? Entonces, ¿dónde marcas el sello de Dios? Because everyone said that this is the mark of the beast. Porque todo el mundo dice que esta es la marca de la bestia. Where's the seal of God? ¿Dónde está el sello de Dios? I would say it's on the same way mark. Yo Here. diría que está en el mismo hito, en el mismo punto, aquí. So we receive the seal of God at the same place. Entonces recibimos el sello de Dios también en el mismo lugar. Everybody disagree with that? ¿Hay alguien en desacuerdo con eso? Christian, you disagree? Go ahead. Wait for the ¿En mic. desacuerdo? Wait for the mic. Just because we have two groups, the church and the world. Dos grupos, la iglesia y el mundo. So you can have one at the Sunday law and the other one at the close of probation. Puedes tener un grupo en la ley dominical y Oh, otro en el cierre de puerta de yeah. gracia. O, So sí, just tell me where the seal of God is. entonces simplemente Sunday law? dime dónde se encuentra el Sunday law sello de for the Dios. church. La ley dominical para la iglesia. Yeah. You think that's what Ellen White's doing here? Like for the church, one for the church, one for the world, Oh, all no. that stuff? ¿Crees que eso es lo que está haciendo Ellen White? No. ¿Está separando uno para la iglesia y uno para el mundo? No, So No. tell me where she's placing this. Entonces dime dónde lo está colocando ella. I don't have the. No tengo idea.
No lo tengo claro. She's still reading. Sorry. Todavía está leyendo, lo siento. Can someone, we've got two mics, I think. Can someone send one back to Lisanne? ¿Hay alguien que pueda llevarle el micrófono a I've got to Lisa? rush you a bit, Christian, sorry. Ya lo siento. Sunday law. So no change. Curtis, you wanted to change? Okay, so Sunday law. Dice la Lisanne? dominical, corrige I cambiar. think no, it's la also at the dominical. same time, at least, as the mark of the beast, because it says one group are receiving the worldly mold and preparing for the mark of the beast, and the others are humbling themselves and preparing for the seal of God. So it looks Dice que like ambos están she preparando sets para, those two groups on two sides, but se preparan parallel. esos dos grupos al mismo tiempo. Por tanto, reciben el sello al mismo tiempo. What methodology do we call that? ¿Cómo llamamos a esta metodología? Compare and contrast? Comparar y contrastar. Juxtapositioning? Juxtaposición. I'd go with juxtapositioning Vamos a ir con juxtaposición. because you're forcing two diametrically opposite ideologies together. Porque están forzando dos ideologías diametralmente opuestas juntas. But we'll go with compare and contrast. Pero vamos a ir con comparar y contrastar. When the decree goes forth, what's the Claro. decree? Cuando el decreto avance, ¿cuál es el decreto? Sunday law. La ley dominical. Anybody got a different answer? Todo el mundo tiene... ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Anyone? ¿Nadie? Just tell us what the decree is if it's not Sunday law, Curtis. Solo dinos lo que es el decreto, si podés, Cortés. Close of probation. Okay, so Curtis says when it says when the decree goes forth, that's the decree of the close of probation. Se reporta. Entonces dice que cuando habla de que el decreto se cierra, se refiere al cierre de la gracia. It's the following on words that give me that impression. Okay, but you're saying that the decree is the close of probation. The decree that it is finished. It's not mentioned in the text. Whatever it Yeah. says afterwards, you're saying the decree is the close of probation. Yeah, Who makes that decree? Michael. Sorry. He said that the decree is the close of probation. Dice que el decreto es el cierre. And I said, who makes that decree? Y yo dije, ¿quién hace He said, ese God. decreto? Y él dice que Dios. Who makes or declares the mark of the beast? ¿Quién dice o declara la marca de la bestia? The government. Humans. Yeah, humans. Los humanos. So you're Broken saying rules. that there's two different decrees by two different people in the same context. Entonces hay Yeah, it doesn't work. dos The rules grados don't. distintas. Okay, so Curtis is still going to stick with this, with Can- the seal Bueno, at the Sunday law. Porque Can I dice ask a que question? se va a quedar con esta Let me posición. finish the sentence. Ahora déjame terminar When the esta. decree goes forth and Cuando se promulgue and el the stamp decreto is impressed, y se estampa el sello, their character will remain pure and spotless for eternity. su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. And that's why he was stuck, Y es por eso que él estaba because atrapado. he wants to place that at close of probation. Porque él quiere colocar eso en el cierre de la puerta de gracia. No change. No hay cambio. Does everybody see that? ¿Todo el mundo ha podido ver eso? Has anybody got any comments or want to say something ¿Hay un comentario? ¿Quieren decir algo? besides Curtis? Además de Curtis. Go ahead. Adelante. The comment, just as I'm working through what it could be. Either this sentence is speaking sequentially or it's speaking of things happening at the same time. Which things are happening at the same time? When the decree goes forth, Oh, um, got and loads. the- Sorry. You said, repeat your point and give her a chance to translate. either this sentence is talking about two things that happen sequentially, so the decree going forth and the stamp is impressed, or
Or it's talking about them happening at the same time. One of the things this movement has taught for a long time, Una de las cosas que este movimiento ha enseñado por mucho tiempo, which is embedded in this study, que se encuentra embebida en este estudio, is what? es qué cosa. Can't whisper, put your hands up if you have something to say. No murmuren, levanten las manos si tienen algo que decir. Is done at close of probation? No. No? In math, No. in Matthew 13, lots of things happen before the reapers come. En Mateo 13 muchas cosas suceden antes que vengan los cosechadores. How do the reapers know who to reap ¿Cómo saben los segadores a quién tienen que cortar and who to burn? y a quién tienen que quemar? Because they can see. Porque ellos pueden ver. So they can see something that's already in front of them. Entonces ellos ven algo que está They frente a can ellos. see who the wheat are Pueden ver quiénes son el trigo at harvest, en la cosecha, which is here. que es aquí. That's not harvest. Esa no es la cosecha. No, the reapers. No, She said the los reapers. The segadores. reapers can see here. Los segadores pueden segar aquí. If you read the passage, Si lees el pasaje, there's another group who can see something as well. hay otro grupo que puede ver algo también. They said, Master, a criminal has done something Así que, that we couldn't see before, ha hecho algo que, but we ha can hecho see algo now. que no podíamos ver antes, que podemos ver ahora. So you can see something before the close of probation, Entonces podías ver algo antes del cierre del deporte de gracia, and those wheat never become tares. y esos trigos nunca se convierten en cizaña. So this passage may look like close of probation statement, Entonces este pasaje podría verse como una afirmación de cierre de deporte de gracia, but what we need to consider, pero lo que necesitamos considerar closing, para cerrar, when you read Ellen White's statement here, cuando leemos la afirmación de Ellen White and you put it into our context, y lo pones dentro de nuestro it's contexto, now in the time of preparation es ahora en el tiempo de preparación that you need to get your worldview correct. que necesitas tener tu paradigma, tu perspectiva del mundo correcta. I agree that there's going to be some progression on the Sunday law. Yo estoy de acuerdo con que va a haber algún tipo de progresión en la ley dominical. Yeah, on the issue of the Sunday law. Sí, en el asunto de la ley dominical. Some increase of knowledge, if you care to call it that. Algún aumento de conocimiento, So, si te parece correcto llamarlo de There esta manera. may be some flexibility of when this would apply to you individually, Así que puede haber algún tipo de flexibilidad acerca de cómo esto o cuándo va a aplicar a ti individualmente. but Matthew 13 Pero Mateo 13 and a plain reading of God's word y una lectura plana o clara de says la your palabra de Dios, character is set at the Sunday law. dice que tu carácter se encuentra establecido para la ley dominical. If it wasn't, Si no fuera así, then what would the Sunday law history be? entonces, ¿qué sería la historia de la ley dominical? Time of El time tiempo of probation, de prueba, of preparation, yes. de preparación, sí, Be the time of preparation. sería el tiempo de That would preparación destroy all of the passages that we've read. y destruye todos los pasajes que hemos leído. So I hope this has been instructive to us. Entonces espero que esto haya sido instructivo para nosotros. I hope I can change this. Espero poder cambiar esto. I hope you take the opportunity to look at Matthew 13 Espero que tengan la oportunidad de mirar a Mateo 13. one second. Un segundo. There's a whole booklet on Matthew 13. Hay todo un libro sobre Mateo 13. Sale at a very competitive price. So when you Dice que say un we, precio muy oh, competitivo. sorry. So when you say we have to have, you should have our worldview set up or changed, what do you mean by a worldview? So we have to take Ellen White's statements, Entonces tenemos que tomar las afirmaciones de Ellen White, which is talking about
we'll say a Catholic Protestant worldview, Está hablando de una perspectiva católica protestante del mundo, or an atheistic Protestant worldview, o de una perspectiva ateísta y and we protestante. have to relook at those words Y tenemos que volver a mirar estas palabras in the context not of a Sunday law, en el contexto no de la ley dominical, not of a Christian fight between two denominations, no de una pelea cristiana entre dos denominaciones, but of a fight with respect to what we call equality sino más bien por una pelea sobre lo que nosotros llamamos igualdad or human rights. o derechos We humanos. need to understand human rights correctly Debemos entender los derechos humanos en forma correcta before the Sunday law, antes de la ley so that dominical, when it happens, de forma que cuando ocurra, we will already have been settled into these ideas of what is right and what is wrong. ya estaremos bien establecidos en esta idea acerca de qué es correcto y qué está equivocado, With respect to how we look at one another and treat one another. con respecto en cómo nos vemos y nos tratamos los unos a los otros. And I'll leave it to yourselves to decide as you look around, Y dejaré para que ustedes decidan, or you look, mirar a su or you look in alrededor, the mirror, o se miran en el espejo, how well we're doing. cómo lo estamos haciendo, que también lo estamos If you haciendo. think that your worldview is changing Si piensas que tu sufficiently and quickly enough, perspectiva del mundo está cambiando de forma suficiente y lo suficientemente rápida. so that's how I understand these passages. Entonces, esta es la manera en que yo entiendo estos When she pasajes. speaks about humbling, Cuando habla acerca de humillar, de distrustful, humildad, de desconfianza, purifying, de purificarse and obeying. y obedecer. We need to take those words Debemos tomar esas palabras and contextualize them y contextualizarlas from a 19th century pro-Christian view desde una perspectiva pro-cristiana del siglo XIX to one that's appropriate to the 21st century. a una que es apropiada para el siglo XXI. This purifying of the soul, Esta purificación del alma. this doesn't allow people of color and people who are white in the United States to commingle. No permite a la gente cristiana venir y confraternizar y entrar en comunión. Even at this late stage, Incluso en este punto Ellen White is tardío, completely fine with the segregation of the races. Ellen White está completamente bien con la segregación entre las razas. And we've moved on at least one, if not two, tests beyond that one. Y nosotros hemos avanzado, si no uno, por lo menos dos pruebas más por arriba de So eso. that's how I would read this passage and implement it. Así que esta es la forma que yo leería este pasaje y lo implementaría. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, I want to thank you quiero darte las gracias that you have taught me in this class que tú me has enseñado en esta clase where the placing of the angels should be, dónde debería estar la ubicación that del you've guided us through inspiration, que nos has guiado a lo largo de a través de la through inspiración, methodology, por medio de la and metodología. it's a privilege for me Y es un privilegio para mí to be before you, el estar ante ti, experiencing this moment. experimentando este momento. You have shown each of us Nos ha mostrado a cada una in our lives and in your word en nuestras vidas, en tu that palabra, when we come together de que cuando nos to unimos holy convocations such as this, en convocaciones santas como we esta, can relearn truths podemos reaprender verdades and we can unlearn mistakes. y podemos desaprender errores. On behalf of everybody here, I thank you. La representación de los presentes te In doy las Jesus' gracias. name. En el nombre de Amén. Jesús.
Amén.